Esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto. Bienvenida, bienvenido. Nayeli García Sánchez se confiesa ratón de biblioteca. Enarbola esa definición con cierto rubor, sí, pero también con visible orgullo. Y tiene razones de sobra para hacerlo. Pero hay una que destaca. Su primera novela, Especies tan lejanas, ha sido posible gracias a un meticuloso encadenamiento de curiosidades y hallazgos. En el desarrollo de su investigación, cada nuevo descubrimiento le estimulaba un nuevo interés. Vine a Irapuato porque leí en internet que mi padre había muerto. Esa frase, que hace eco de Juan Preciado, el personaje capital de Pedro Páramo, contiene el detonante de esta historia. En una empresa que se antoja sinceramente disparatada y sin propósito, Natalia consigue arrastrar a su novio hasta ese rincón de México para rastrear las huellas de un hombre cuya ausencia pesa como si el vacío fuera un cuerpo macizo. Con vocación de coleccionista, Nayeli García Sánchez conformó durante años un archivo personal que aspiraba a llenar las oquedades de su propia historia. Esa labor le permitió configurar la voz de una narradora tan erudita como propensa al fisgoneo intelectual. Ante la falta de un cuerpo en concreto a quien llamarle padre, de una línea de sangre, uno tiene que buscar hacia adentro esa identidad perdida. Esto me cuenta en entrevista a Nayeli a propósito de esta novela en la librería El Péndulo. No es casual que ambas, Natalia y Nayeli, compartan esas cualidades, esa curiosidad, esas ganas de conocer más. Esta historia es parcialmente biográfica, como se enterarán ustedes durante la charla, pero ya se sabe que todo aquello que cae en la página deja de pertenecer para siempre al ámbito de lo real y se convierte a la ficción. Nayeli García Sánchez, que estudió letras en la UNAM y que se doctoró en el Colegio de México, editó durante 5 años la revista de la Universidad de México, la famosa revista de la UNAM, y actualmente es editora en Penguin Random House. En esta conversación hablamos, entre otras cosas, sobre la construcción de la figura paterna en la literatura, sobre la búsqueda de la identidad, sobre el binomio academia y escritura, y también sobre quiénes son sus faros literarios. Recuerda que estás escuchando Tinta y Voz y que te puedes suscribir en tu plataforma de podcast favorita. Mientras tanto, aquí está la charla. Nayeli García, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ángel. Estoy emocionada de que me entrevistes. Admiro tu trabajo. Muchas veces. La admiración es mutua porque yo, conozco tu trabajo. Has trabajado en la revista de la universidad, has colaborado en muchos medios, ahora trabajas como editora también en Penguin y ahora tienes tu primera novela que yo he disfrutado muchísimo. Por eso mismo la admiración es mutua. Y quiero empezar preguntándote, o me vino a la mente una referencia o una transparencia, digamos, a Juan Preciado, Pedro Páramo, igual que Juan Preciado, que llega a Comala porque le dijeron que ahí vivía su padre. Natalia, la protagonista de Especies tan lejanas, llega a Irapuato, que no está tan lejos de Comala, porque vio en internet que su padre había muerto, pero es una búsqueda también. Y más allá de esa anecdótica similitud, lo que quiero preguntarte es ¿por qué seguimos teniendo este espacio México como geografía, como territorio, este espacio tan fértil para estas historias de búsqueda de identidad, la búsqueda del padre, pero también la búsqueda de uno mismo como persona? ¿Por qué ese es un espacio tan fértil para esa búsqueda? Ay, qué buena pregunta, Ángel. Muchas gracias por haber leído la novela y gracias por tu lectura aguda. Me gusta mucho que hayas identificado el guiño que hago. Creo que voy a empezar por ese guiño, un refraseo del inicio de Pedro Páramo, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron tal, yo vine a Irapuato porque me dijeron tal. Empecé la historia de Especies tan lejanas a partir de un archivo personal que yo tenía, un archivo hasta cierto punto involuntario, o que empezó a ser voluntario a partir de que me enteré de la muerte de mi papá. Parte de esta historia está basada en mi vida, en mi historia, y lo que tenemos en común Natalia y yo es que las dos crecimos con un padre ausente y que las dos nos enteramos de que había muerto gracias a internet. Entonces, durante muchos años yo fui acumulando un archivo de esa figura que nunca estaba ahí. Por ejemplo, con las fotos, hay unas fotos de mi bautizo donde aparece él, ¿no? Y entonces yo las tenía guardadas, separadas del álbum familiar. O había también una chamarra de gamuza que mi papá le prestó a mi mamá y se quedó en casa y se usó hasta que ya estaba hecha a garras, ¿no? Había también ciertas canciones como de Enrique Guzmán o de Alberto Vázquez que mi mamá decía, esa canción le gustaba a tu papá. Pequeñas apariciones de
esta figura bastante elusiva y fantasmagórica que yo iba atesorando y que aunque no las tenía acumuladas todos estos elementos en un solo lugar, a partir de que me enteré de que murió, empezó a tomar sentido ese archivo, ¿no? Como que hay un principio de orden que es ya está muerto y entonces las cosas empiezan a acomodar en torno a esa ausencia. Y bueno, por supuesto, la muerte del padre, yo como buen ratón de biblioteca mexicano, como buena ratoncita mexicana, pensaba en esta novela fundacional, ¿no? De nuestras letras, que es Pedro Páramo, aunque hay otras, ¿no? Están Los recuerdos del porvenir, por ejemplo, pero que Pedro Páramo tiene desde el título esta sensación de ser una piedra en el camino. Pedro, piedra, páramo, el llano, que es una idea muy reelaborada también, si quieres, por José Alfredo, ¿no? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Termina finalmente siendo parte de la identidad, de la idiosincrasia. Claro, de la idiosincrasia mexicana y también de un espíritu de la época, ¿no? Está Bob Dylan también con Like a Rolling Stone, o sea, había como un sentido de la masculinidad ahí y que yo cifraba en lo mexicano en Pedro Páramo, como ese padre que de alguna manera organiza qué sucede y organiza las conversaciones y el mundo interior de un personaje al estar ausente en el mundo exterior. Ante la falta de un cuerpo en concreto a quien llamarle padre, de una línea de sangre, uno tiene que buscar hacia adentro esa identidad perdida. Y cuando me preguntas por qué creo que en México esa historia es tan fértil o ese camino de investigación, pienso que quizás tenga que ver con el pasado colonial, o sea, ya saliéndome por una tangente, pero pienso que tiene que ver con la constante búsqueda de quiénes somos, si somos el pasado precolombino o somos el momento del desarrollo durante el virreinato. Digo, el centro histórico está lleno de edificios de esa época, ¿no? O somos lo que sucedió durante el porfiriato o somos lo que sucedió después de la Revolución Mexicana con la institucionalización, los murales de Diego Rivera, la invención del PRI. O sea, ¿quién es el mexicano? Creo que es una pregunta siempre abierta y siempre múltiple por el pasado colonial. Y es interesante que hablas de cómo, bueno, en el caso de tu propio archivo personal, y eso termina reflejándose en el archivo que empieza a construir Natalia, ella empieza a hacerse un imaginario de su padre a partir de sus ausencias, un poco como lo cuentas tú. En algún momento describe Natalia que se identificaba con su padre por contraste, ¿no? Todo lo que ella no veía en sí misma de su madre significaba que entonces quizá era de su padre, ¿no? Sí. Y el momento en el que se entera de la muerte de su padre es cuando puede finalmente darle un cierre, digamos, momentáneo a esa historia, porque dice en algún momento, por lo menos ya sé cuánto tiempo mi padre estuvo ausente de mi vida, ¿no? Fueron 20 años, ya tiene inicio, ya tiene fin su ausencia, y su ausencia actual, una vez muerto, pues ya no es culpa, digamos, ¿no? Ya no es voluntario, pero me interesa preguntarte acerca de cómo construiste ese imaginario que esta narradora se fue haciendo de su padre y que nosotros como lectores empezamos con ella a construirlo también. Nos vamos enterando quién es ese padre a través de lo que ella nos va diciendo poco a poco. Mira, yo creo que todos los coleccionistas tenemos algo de acumuladores también y de esquemáticos, ¿no? De las partes más placenteras de tener una colección de cosas es organizar tu colección, dividir qué cosas van de un lado, qué cosas van del otro, por colores, por formas, por sensaciones, por dónde las encontraste. Y yo quería que esa experiencia de intentar organizar algo con un principio que solamente tú conoces estuviera en la novela y se pudiera transmitir. Y ensayé muchos inicios y muchas voces para narrarla y de pronto se me apareció como una opción muy verosímil y muy natural, muy consecuente, que Natalia fuera una científica, que fuera una bióloga, ¿no? Porque además los biólogos pues tienen en su formación hacer taxonomía y hacer análisis y hacer segmentos y tener como una práctica analítica, una forma de acercarse al mundo a través de las herramientas profesionales que ella tiene. Así se fue configurando una voz que al intentar lidiar con una ausencia emocional, la herramienta que usa es la razón, ¿no? Como tengo 20 años, cuando tenga 40, mi papá me había abandonado la mitad. Y entonces entre más vieja sea, menos me abandonó, pero nunca está. O sea, realmente ella elige pensar que una vez que él muere ya no es abandono, pero en realidad la ausencia va a durar toda su vida. Sin embargo, es como este intento tan lógico que se vuelve un poco tierno y un poco torpe de buscarle explicaciones y buscarle formas de nombrar algo que la incomoda y que le duele y que la desplaza de un momento a otro, ¿no? En mi concepción de Natalia hay dos fuerzas contradictorias. Una es la de la organización, el archivo, la taxonomía, y la otra es la incapacidad de permanecer en el presente. Hay un juego con el tiempo
el tiempo de Natalia es como el tiempo de una telaraña, ¿no? Está atendiendo a la niña que tuvo la mordida de araña y recuerda cuando a su novio lo mordió una araña. Vuelve a la escena con la niña y recuerda cuando fue de campamento. Vuelve a la escena, o sea, no puede habitar realmente el presente de manera como sostenida. Tiene estas pequeñas ausencias que la llevan al recuerdo o a la fantasía o a la divagación en torno a los datos que sabe de las arañas. Y ese ir y venir en el tiempo presente, yo busco que genere angustia, ¿no? Que al leerlo dices como, ay, a ver, no, pero concéntrate, sígueme diciendo lo que está pasando. Y ella va y viene, va y viene, va y viene. Esas idas y vueltas también crean como una especie de velo entre ella y los demás. Y sin embargo, ahora que dices esto, pienso que esa estructura y esa estrategia de ir y venir también te crean, o a mí eso me pasó como lector, el efecto de una telaraña, que las telarañas atrapan a sus presas en la telaraña y después, por más que te quieres salir, no te puedes salir, ¿no? En este caso creo que algo pasa porque quieres saber, tú también quieres, como lector, quieres encontrar el objetivo de Natalia, que es encontrar a su padre o descubrir quién fue su padre. Y no puedes porque te estás yendo a esos otros dos, pero te quedas como si estuvieras atrapado en la telaraña. Y ahora que hablabas de que decidiste asignarle que ella sea una bióloga específicamente concentrada en los artrópodos, en las arañas, eso le da un pensamiento muy esquemático, como lo decías, muy seco, con mucha distancia, pero no puede evitar querer acortar esa distancia porque finalmente es un asunto de intimidad máxima, el asunto de su origen, de su padre. Y tú elegiste la primera voz para cantarlo, la primera persona. ¿Tú cómo eliges? Sabiendo además que esta historia está basada parcialmente en tu propio archivo y en tu propia historia, ¿cómo manejas esa distancia cuando tu personaje tiene mucho de ti? Los apellidos, incluso en algún momento se sabe que los apellidos son los mismos. El nombre se parece. ¿Cómo estableces esa distancia cuando estás tan cerca y además usando la primera persona? En principio, claro, esta historia en rasgos generales me pasó a mí, ¿no? Hija única, padre ausente, me enteré de que murió por internet, viajé a Irapuato a buscarlo, encontré a su familia. Esos eran los puntos que ocurrieron tal cual, pero yo no quería serle fiel tanto a la cronología. Hay muchos detalles que se alejan mucho de la anécdota, pero que están ahí en aras de serle fiel a la experiencia. Hay una diferencia entre serle fiel a la verdad y serle fiel a la experiencia. Y para mí era más importante la honestidad con el lector en términos de mi experiencia. Yo reúno este archivo, o el archivo va tomando forma, el archivo sobre mi papá. Trabajo en psicoanálisis durante 12 años, esta historia que me pasó. Y empiezo el trabajo en psicoanálisis. Primero empecé intentando resolver la ausencia, resolver el sentimiento de orfandad. Y en algún momento me di cuenta de que eso era imposible y que más bien era integrar la ausencia e integrar esa orfandad de manera que me acompañen siempre sin estar en conflicto con eso. Una vez que ya tenía yo esas dos cosas, el archivo y la terapia psicoanalítica, había como dos visiones, una objetiva y una subjetiva de acercarse al problema. Y quise encontrar un tercer punto de vista por medio de la ficción, pero en primera persona, porque creo que un archivo se vuelve más humano en tanto que adquiere una interpretación cuando te paras en algún lugar dentro del archivo y no usas esta visión, ya sabes, como de paneo externo. Era muy importante para mí que Natalia no supiera muchas de las cosas. Por ejemplo, ella piensa que tiene una relación conflictiva con su mamá, ¿no? En sus sueños es violenta con su mamá, pero en la realidad hay cierta ternura en el trato entre ellas dos, cierta complicidad, dos mujeres que se conocen muy bien y que una ayuda a la otra. O sea, Natalia la ve cada semana, le ayuda en el puesto. La mamá se recarga en Natalia como tú eres la que me cuida a mí, tú eres la que sabe cómo funciona esto. Y esa complicidad yo necesitaba que pudiera estar nombrada, pero que Natalia no la viera. Y cómo mostrarle al lector algo que el personaje que te está narrando no ve, fue el reto principal de usar la primera persona. Con una tercera persona yo podría tener un tercer punto de vista y juzgar, ¿no? Pero con una primera persona el reto era que los límites de la percepción de Natalia son los límites de la narración, pero lo que se narra va más allá de lo que Natalia puede ver. Ya volvemos. Te invitamos a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y a compartir este episodio con tus amigues. Si tienes alguna autora o autor del que te gustaría saber más, puedes contactar a Ángel Soto en redes sociales como @AngelSots. Ahora sigamos con el episodio. No es gratuito
que tu primera novela además tenga esta carga de archivo, porque bueno, tú estudiaste a 3 autoras, Cristina Rivera Garza, entre ellas, que además recientemente acaba de ser premiada por un libro que es básicamente un archivo viviente narrado. Y bueno, además Poniatowska y Nelly Campobello. Ese trabajo previo, esa experiencia previa que tuviste, ¿tuvo resonancia cuando escribías este libro? Sí, totalmente. Para mí, mira, de las 3, de la que más cerca he estado físicamente, digamos, es de Cristina, porque viajé a Houston cuando estaba haciendo la tesis del doctorado. Viajé a Houston y estuve un semestre en la universidad de allá tomando la clase de Cristina, ¿no? Entonces, Cristina para mí, la verdad, se ha convertido como en un faro que no necesariamente es a donde quieres llegar ni quien quieres ser, pero es la que apunta hacia donde es correcto el camino. Y me fascina de Nadie me verá llorar, que es su primera novela y la primera en la que ella transforma un archivo en ficción o lee el archivo desde la ficción, la multiplicidad que eso da, ¿no? Para la narrativa. O sea, Cristina es muy crítica o era muy crítica de nociones como el autor, ¿no? El principio de autor, el principio de originalidad y el principio de autor como autorización de quién puede escribir y quién no. Ella ha dicho en algunas entrevistas, por ejemplo, que en la academia, como directora del doctorado en escritura creativa en Houston, que la academia es una puerta de entrada para muchas mujeres al mundo intelectual y al mundo de la escritura. Y a mí eso me pareció tan refrescante la primera vez que lo escuché, porque en el mundo académico en el que yo crecí primero en la UNAM, había o eras académico o eras escritor o eras editor. No podías hacer las 3 cosas, ¿no? Eso estaba prohibido. Como los escritores solían ser abogados o médicos o burócratas como Juan Rulfo, y los editores eran escritores frustrados y los académicos eran básicamente la balanza de lo que es cierto y lo que es falso y lo que es literatura y lo que no es. Y cuando Cristina Rivera Garza irrumpe en el panorama de la literatura mexicana, creo que abre una tercera puerta, ¿no? Y no es casual que sea mujer, ¿no? Y que abra la puerta para muchas otras de nosotras. O sea, pienso en que muchas de las escritoras de mi generación somos de alguna manera hijas o nietas o somos parte de esa genealogía que abre Cristina. Como para escribir necesitas dinero, por ejemplo, y que te puede dar dinero que no se salga del ámbito de tu interés literario. Pues estudiar literatura o estudiar escritura o estudiar filosofía. Pienso en muchas de las escritoras, no sé, Jasmina Barrera, Isabel Zapata, Marina Sagua, Valeria Luiselli, Majo Delgadillo. Hay muchas escritoras que hemos recurrido, por ejemplo, a los posgrados, a hacer posgrados en humanidades como medio de subsistencia mientras seguimos escribiendo. Y entonces eso es un mundo mucho más vasto, porque no quiere decir que no tienes que elegir entre ser una cosa o la otra. Una cosa permite que seas la otra. En mi forma de escribir, claro que ha impactado muchísimo, sobre todo la teoría de Cristina. O sea, creo que ha hecho todo un recorrido desde Nadie me verá llorar hasta El invencible verano de Liliana, en donde ha ensayado muchas voces narrativas. O sea, La muerte me da es una locura estructuralmente. La cresta de Ilión aparece Amparo Dávila como personaje y ella crea un lenguaje que solo los personajes entienden. En fin, creo que Cristina lo ha probado todo. Creo que la principal enseñanza de Cristina es sé quién eres, ¿no? No imítame, sino sé quién tú seas. Y el otro gran faro para mí es Julián Herbert, ¿no? Que Julián Herbert viene de una formación más autodidacta, estudió literatura, pero es un clavado de la teoría literaria y de la teoría del cine, del guión cinematográfico, que ninguna academia te da. O sea, Julián es un hombre culto por obsesión y a mí eso me apasiona y lo admiro, y me gusta mucho también que él siempre está pensando como en qué implica representar un mundo de una forma o de otra. Te invitan a darte cuenta de que, por ejemplo, la noción de la página en blanco y el bloqueo creativo y estas cosas, pues son mitos románticos, o sea, que vienen como de... Claro, tienes un bloqueo creativo cuando dependes de, comillas, tu creatividad para escribir, pero si dependes de tu investigación o de tus preguntas sobre cómo se representa el mundo, no puedes bloquearte. Las preguntas están ahí, ¿no? Y la actividad de oficio, de sentarte todos los días y dedicarle 2 horas a darle, o sea, a leer o a escribir o aunque sea redactar preguntas sobre lo que no puedes resolver, se vuelven imposibles esos falsos enemigos.
y me parece muy liberador. Me haces recordar ahora, hace un par de meses platiqué con Selman Sira, la traductora muy conocida del ruso y del griego, y yo le decía, ¿qué haces cuando te encuentras en un momento en el que la traducción no avanza, cuando estás estancada? Un poco con esta idea de uno se llega por muchos factores, se llega a bloquear. Y ella me decía, es puro trabajo. Entonces ahora me hacías pensar en eso, recurrir a la disciplina, a escribir aunque sea tus dudas sobre lo que está pasando en tu proceso creativo. ¿Tú eres muy consciente de eso, de esos momentos de mucha frialdad, de no verlo tan románticamente en procesos creativos? Sí, fíjate que soy una persona de rituales, pues me gusta mucho tener una rutina. Me encantan las rutinas. A mí desayunar lo mismo todos los días me da paz. Entonces creo que la disciplina es liberadora cuando está separada de la obediencia. Como que la obediencia nos robó la palabra disciplina, ¿no? Porque la relacionamos con bajar la cabeza y renunciar a tu identidad. Y creo que hay una disciplina muy liberadora cuando no estás obedeciendo a nadie más que a ti mismo, ¿no? Cuando quieres desarrollar, por ejemplo, mayor flexibilidad o quieres probar varias voces desde donde narrar, es como, bueno, hubo páginas y páginas que yo tuve que desechar de esta novela, ¿no? Que no le entregué a mi editor. Que eso se queda como parte de mi trabajo y de mi oficio, de mi picar piedra, que no lo siento ni como una pérdida de tiempo ni como un desperdicio de recursos, sino como la disciplina que me permite llegar a contar una historia lo más cercano a como la quiero contar. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en dibujo, que es lógico y nos parece natural que sea muy difícil educar la mano para que pueda representar la imagen que tienes en la cabeza o la imagen que tienes en los ojos. Sabes que tienes que repetir y tomar medidas del cuerpo y aprender a observar y tal. Y es algo que te va a ir saliendo, ¿no? De alguna manera vas a ir acercando la imagen de tu cabeza a la realización en el papel. Y creo que eso mismo pasa con la escritura. Solo que es engañosamente más fácil porque uno piensa en palabras y nos contamos el pasado por historias. Entonces pareciera que es, si yo vivo mi historia así, pues nomás la escribo y ya. Pero no, hay trucos y hay técnica para poder representar, por ejemplo, la angustia sin tener que decir, Natalia estaba muy angustiada cuando googleó en la computadora, ¿no? Natalia viene de resolver una emergencia médica, enfrentarse a la relación entre una niñita y su papá, y en cuanto ellos se van, busca el nombre. Y entonces uno entiende por juxtaposición por qué buscó el nombre en ese momento, ¿no? Sin tener que explicarlo. Sí, a mí me da la impresión de que la voz que toma el mando de tu cabeza, y eso es una completa percepción mía, es tu voz de editora, que todo el mundo que se dedica a escribir tiene ese sesgo, ¿no? El editor interior, que en tu caso, que lo practicas activamente, me imagino que debe tener un peso relevante, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Mira, tiene sus pros y sus contras. Los pros es que tengo muy buenos amigos editores a los que recurro para que me lean, ¿no? O sea, por ejemplo, Saúl Hernández Vargas, que fue editor de Surplus, esta editorial independiente oaxaqueña, es de mis lectores de cabecera, ¿no? Que siempre le digo, amigo, por favor, ¿qué piensas de esto? Y Saúl lo que hace es que me hace preguntas sobre el texto, ¿no? Y me hace preguntas de editor que cuando él las pronuncia yo digo, claro. Por ejemplo, en alguna versión previa él me decía, ¿qué edad tiene Natalia? O sea, porque de repente suena un alma vieja. Y una cosa es que sea una mujer joven con alma vieja y otra cosa es que sea inverosímil lo que piensa o que tú no tienes definido si tiene tu edad o es más joven. Y ahí yo decía, claro. ¿Qué palabras usa alguien más joven, no? ¿Qué tipo de hilación mental? Otra de mis editoras de cabecera es Marina Azagua de Ediciones Antílope. También ella es una gran amiga y siempre me lee, ¿no? Y me lee como editora. Y si acaso los contras es que para mí es muy importante distinguir que cuando estoy editando el texto de alguien más, tengo que enfocarme en la mejor versión de ese texto de acuerdo a las reglas que su autor puso. Yo no pongo las reglas, ¿no? Yo le ayudo a la autora a decir, mira, estas parecen ser tus reglas y si estas son, hay que modificar esto y esto y esto. Pero tengo como que distanciarme de las narraciones no van a funcionar según mis reglas, a menos que yo esté escribiendo el texto. Entonces, hasta cierto punto también es muy regocijante cuando me pongo a escribir, cuando me siento a escribir narrativa, porque ahí yo invento las reglas, ¿no?
y estoy muy acostumbrada a leer literatura buscando cuáles son los principios que ordenan la narración, como buscar cuáles son las reglas que hacen congruente el mundo que me están presentando y no tanto la anécdota, por ejemplo, ¿no? Esa es una malformación o buena formación profesional que se me ha ido quedando. Muchas veces no recuerdo ya las anécdotas de novelas que he editado, pero recuerdo más, claro, eso lo narraba una mujer de tal característica y que se enteró de la historia por tal y tal razón, y no tanto de en qué consiste la historia en sí. Que eso nos hace volver un poco a lo que hablábamos al principio entre la distinción de verdad y verosimilitud. Al final no importa tanto la verdad, importa, digamos, la verdad en la historia, que eso es la verosimilitud. Nayeli, quiero centrarme, en dos cosas. La primera es que algo que me ha gustado de este libro es que en la segunda parte, después de ese primer capítulo que además tiene estos tintes un poco humorísticos por ese contraste con lo de ella va muy solemne, muy seria a buscar a su padre y termina buscando un perro. Eso me pareció muy cómico en el buen sentido, pero tiene esta segunda parte que se llama El nacimiento de las arañas, en donde empezamos a ver más ese lenguaje muy científico, ¿no? Se mencionan más especies, se mencionan tecnicismos muy de la biología, que sin embargo, y a mí es la impresión que me dio, no te sacan de la historia, que eso es un riesgo que puede pasar. A mí, por ejemplo, voy a salir tantito del carril, pero cuando la primera vez que leí Moby Dick, que además estaba yo muy joven, ¿no? Eso también fue otra cosa, error de principiante, quizá, no lo sé. De repente estos capítulos enteros sobre la fisonomía de los cetáceos son interminables, ¿no? Eso es algo que... Las partes del barco, sí, todas esas cosas de repente sí te sacan de la historia. No lo deja de hacer un gran libro, pero te puedes sacar de esto. Si uno quiere saltarse el capítulo sobre las variedades de los creo que si lo hace tampoco pasa nada, ¿no? Para el final de la historia. Sin embargo, algo que me ha gustado aquí es que incluyes esas cosas, como incluyes una especie de esbozo de ensayo sobre el arte, por ejemplo, de Luis Bourgeois, que tuvo hace unos 10 años, ya será su exposición acá en Bellas Artes. Y esas cosas terminan formando parte vital de lo que estás contando. Y eso me hace pensar que le pones mucho cuidado a cómo no fue nada más que te fuiste a investigar un montón de vocabulario biológico y etcétera, sino que los metiste con mucho cuidado, casi con pinzas, con bisturí. ¿Cómo fue ese trabajo para que ese material científico, artístico, digamos, de otras áreas alimentara, nutrieran la narrativa, la historia? Es una pregunta muy bonita esa, porque cuando digo que soy un ratón de biblioteca, de verdad que no miento. Y hay un libro, está este poema maravilloso de Edgar Allan Poe que se llama El Cuervo. Y hay un ensayo a la par de ese poema que se llama El arte de la composición, en el que Edgar Allan Poe va narrando cómo escribió El Cuervo. Y lo hace de una manera que pareciera que era obvio escribir ese poema, ¿no? Empieza diciendo, por ejemplo, que él quería que el poeta hablara con un animal que pudiera imitar la voz humana. Y pensó, bueno, ¿quién es, no? O sea, quizás una hiena se ríe como una persona, pero él quería palabras. Y pensó en un loro. Pero un loro se salía completamente del ambiente tétrico y nocturno que él quería lograr. Y así fue como se enteró de que los cuervos pueden imitar la voz humana. A mí la lectura de ese revés del poema de Edgar Allan Poe me ha acompañado durante mucho tiempo. O sea, es un texto que recuerdo y que releo cada tanto y que me sirvió para buscar a las arañas. En un primer momento yo quería narrar esta experiencia, ¿no? Quería hacerlo a través del archivo y de una persona que fuera muy analítica y muy obsesiva. Por eso dije científica, bióloga. Y lo dije, bueno, bióloga especializada ¿en qué? Y pensé, ¿no? Plantas. No, pero ¿qué plantas? ¿Qué árbol o cómo? No, pues un árbol endémico, pero ¿cuál? No. Y así empecé a buscar, ¿no? ¿Y cuáles son las reservas naturales que hay en la Ciudad de México? La reserva del Pedregal de San Ángel. Y de esa reserva, ¿qué animales hay? Y uno de los endémicos que hay ahí es la tarántula de rodillas rojas. Y entonces empecé a leer sobre tarántulas. O sea, por esta soy yo tratando de contar, o sea, dándole una vuelta gigante para encontrar la manera. Y cuando empiezo a leer sobre la tarántula de rodillas rojas, me entero de que las arañas, a diferencia de los insectos, no hacen un proceso de metamorfosis. Los insectos nacen como larva, tienen un periodo de incubación y sale el insecto, como la mariposa, ¿no? Es oruga, se guarda en su capullo y sale una mariposa y ahí se transforma radicalmente, completamente el ser del insecto. Y las arañas no, los artrópodos van creciendo, pero siempre son el mismo bicho, nunca se transforman, tienen todas sus partes constitutivas desde que nacen. Y la manera en la que crecen es rompiendo la parte más exterior de su cuerpo, que es el exoesqueleto, y ese exoesqueleto
marca todas las cicatrices externas e internas de la araña. Entonces dije como, por supuesto, o sea, qué mejor que un bicho que tiene un archivo corporal del cual se puede desprender y lo puede voltear a ver. Y así fue como decidí que Natalia iba a ser especialista en arañas. Eso me llevó a intentar adoptar una araña, una tarántula, pero yo no quería participar del comercio ilegal, porque hay un comercio ilegal gigantesco de tarántulas. Y encontré que había un santuario, un vivario de arañas en Querétaro, pero era pandemia y estaba cerrado, yo no podía ir a visitarlo y dije, ¿qué hago? Y entonces busqué archivos de otros vivarios en el continente americano y claro, en Estados Unidos hay varios laboratorios especializados en arañas y empecé a buscar en YouTube videos para saber cómo manipulaban a las arañas, ¿no? Dije, una bióloga tiene que saber voltear una araña, inyectarla, cuidarla. Hay veterinarios de arañas. O sea, esos videos de YouTube me llevaron a descubrir a Sam Marshall. Y Sam Marshall es un aracnólogo que narra una crónica junto con Simon Montgomery, que es una divulgadora de la ciencia fantástica. Es sensacional. Ya la obsesión de Natalia por las arañas me la fui apropiando y fui anotando, haciendo mi archivo de arañas como de... ok, a ver, estas arañas que tienen de peculiar, ¿por qué se llama viuda negra? ¿De dónde viene el nombre tarántula? Y un poco como yo me iba acercando a esto desde la anécdota y desde la curiosidad en el internet y la curiosidad bibliográfica, pues fui integrando parte de eso en la narración de Natalia, ¿no? Como que mi principio era ¿qué de las arañas me permitirían contar una historia familiar? Y entonces seleccionaba yo citas y especies particulares de arañas que son simpáticas, no sé, como las que comparten a las crías y las alimentan todas juntas, o las que matan al macho después de la reproducción. Y eso creo que para mí cobró mucho sentido, más o menos hacia la mitad del libro, y voy a leer unas líneas. Es además donde aparece el título de la novela. Natalia dice, somos una parte tan pequeña en el árbol filogenético que extender las prácticas maternales a especies tan lejanas de nuestro tipo como los artrópodos nos daría una idea mucho más cabal de lo que significa ser madre. Me gustó porque me dio la impresión de que Natalia quiere ser una araña, ¿no? Quisiera ser como una araña. Después dice, las arañas están exentas de ataduras, ¿no? Porque no sabe quién es su familia, no sabe quién es su padre. O sea, aparentemente viven felices sin esos traumas de búsqueda de identidad. Y sin embargo, no puede, ¿no? Vive en la imposibilidad de ser una araña. Se refugia en el hecho de poder convivir con ellas, que esa cuestión de la convivencia tiene sentido más adelante. No lo voy a tocar por razones de la narrativa, pero es eso. Claro, ella aspira a ser una de ellas y no puede. Y ese es su gran trauma. Totalmente. Natalia daría lo que fuera por ser una araña y por estar entre esos bichos a los que la mayoría de la gente teme, pero nadie entiende. Es como su parte más merlina, digamos, que quiere también dejar de sentirse culpable. Al final ella se siente culpable por el abandono de su papá, por alguna especie de pase mágico. Ella siente que fue su culpa y se siente culpable también por odiar a su mamá por haber estado sola junto a ella, ¿no? Entonces Natalia carga con una culpa ahí no resuelta porque es su única manera de entender el abandono, ¿no? Le devuelve algo de agencia a pensar que fue su culpa que la abandonaran, a pensar que ella no tuvo nada que ver. Eso es más insoportable. Y creo que sus formas de lidiar con esa culpa es tratando de salirse hacia... No soy tan rara, las arañas lo hacen, ¿no? Ser medida bajo otras reglas. Pues Nayeli García Sánchez, muchísimas gracias. Ay, a ti, Angélica. Muchas gracias por llegar hasta este momento en el episodio. Y te recuerdo una vez más que te puedes suscribir en tu plataforma de podcast favorita, a Tinta y Voz, y también te puedes unir a la newsletter, que es la versión escrita de este proyecto Tinta y Voz. Puedes entrar a tintayvoz.substack.com y ahí te puedes mantener al tanto de otras novedades. Ahí hago recomendaciones de novedades editoriales, ahí recomiendo música también, y ahí puedes encontrar el archivo con todas las entrevistas y reseñas que he publicado en este proyecto. Me encantaría, como siempre, conocer tu opinión, así que ya sabes que me puedes escribir a mis redes sociales. Me encuentras como @angelsots en X y en Instagram, también en TikTok. Y pues no me queda más que pedirte que si disfrutaste este episodio, lo compartas con amigos, amigas, familiares, con cualquier persona que creas que lo va a disfrutar. Por último, si tienes una sugerencia de algún episodio, alguna entrevista, algún escritor o escritora a quien te gustaría conocer más, quien te gustaría que entreviste, déjamelo saber. Y por último, un anuncio: el próximo episodio va a estar con nosotros la escritora Laura Baeza hablando de su nueva novela. Así que muchas gracias por escuchar, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Chao.
Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.